diciendo lo que está pasando con la estructura. No doy todo el método gráfico que está en el libro, lo vamos a ver a medida que pasemos el método, pero sí, por lo mismo la parte de la fuerza, muchos temas de la fuerza lo vamos a ver gráficamente, porque da una visión muy clara del concepto del manejo de la fuerza. Yo he hecho algunos cursos de isopráctica 2. Bueno, hace muchos años era profesor de isopráctica 2 también, pero he hecho unos cursos adicionales de isopráctica 2 y con método gráfico y les aseguro que en, no sé, unas 5 o 10 horas pueden calcular todo lo de isopráctica 2 y entenderlo muy bien con los métodos gráficos. Entonces, vamos a ver que este libro de FIE no tiene números, no tiene un solo ejercicio numérico, pero sí conceptualmente, con un gráfico, conceptualmente con las fórmulas que se desarrollan. Ok, entonces, veamos, nosotros aquí hemos visto y habíamos hecho una introducción, ¿sí? Habíamos visto el concepto de fuerza, ¿sí? Y en ese concepto de fuerza habíamos dicho que la fuerza era un parámetro vectorial y por lo tanto necesitaba tener los 4 parámetros que eran la intensidad, la dirección, el sentido y un punto de aplicación. Después vimos la representación de la fuerza. Vimos el tema de lo que eran las escalas, ¿sí? Y dijimos que íbamos a manejar las escalas de fuerza en tantos kilogramos por centímetro y kilogramos o toneladas o unidades de fuerza, ¿no es cierto? La escala de fuerza serán unidades de fuerza por centímetro. Y para ir de la realidad al dibujo, dividíamos la realidad, los kilogramos, las toneladas entre la escala y nos decía cuánto de centímetros íbamos a dibujar. Después pasamos al concepto de una fuerza que aplicaba en 3 puntos, no sé, fue diferente, producía, acá yo le hice el ejemplo con una rueda de bicicleta. Si aplicamos la fuerza en el centro, abajo o arriba, el efecto es totalmente diferente y por eso era una magnitud vectorial la fuerza. Después dijimos que íbamos a pasar a lo que son los sistemas de fuerza, que es lo que era la representación de las acciones externas. Hemos hablado que las acciones externas son el viento, el sismo, el peso propio, la temperatura, la lluvia, el agua, etcétera, etcétera. Y la sobrecarga fundamentalmente. Y entonces vamos a manejar con un sistema de fuerza que va a ser el modelo que va a representar la fuerza. Y después pasamos a los principios de la estática, ¿sí? Y aquí hay una historia de los principios de la estática, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los primeros que iniciaron? Entre vino, Larmier, Newton, Marignón, etcétera, etcétera. Y empezábamos con el primer principio de la estática, ¿sí? Que dice que el efecto de 2 fuerzas aplicado en un mismo cuerpo rígido es equivalente a la misma única fuerza llamada resultante, cuya dirección y sentido está dada por el paralelogramo, por la diagonal, del paralelogramo de fuerza. ¿Sí? Entonces, acá vimos, ¿no es cierto?, cómo se colocaban los vectores representativos, se trataban las paralelas, discutimos bastante, y llegamos a la explicación, no demostración, un teorema, demostración como un teorema, no.
decidimos trazar lo que es el triángulo de fuerza. Y llevar un vector a continuación del otro, y la unión del origen del primer vector con el último vector estaba el vector representativo de demostraciones que tenemos dos fuerzas que tienen de igual intensidad y sentido contrario, se llaman fuerzas opuestas, y de ahí nacía el segundo principio de la estática, que decimos que para que dos fuerzas se equilibren es necesario que sean opuestas, habiendo definido fuerzas opuestas como dos fuerzas de igual intensidad, sentido contrario y misma recta de acción. Ese era el segundo principio de la estática. Les pedí que se lo aprendan de memoria los principios de la estática. Y después, el tercer principio de la estática, decíamos que el efecto de si agregamos o quitamos un sistema de fuerzas nulo a un cuerpo, el efecto no se modifica. Entonces, tercer principio de la estática, y finalmente el cuarto principio de la estática, ¿no es cierto?, que era el de acción y reacción. Acá hay un dibujito que explica algo. De yo dibujarlo, lo voy a explicar aquí. Y es que uno de los conceptos iniciales que presentamos, era que la fuerza, el sistema de fuerza o la teoría que vamos a desarrollar en hidrostática es una teoría que tiene en cuenta la rigidez y deformabilidad de los elementos. Que los elementos por ahora vamos a considerar que los elementos no son deformables. ¿Por qué? Porque fíjense en el dibujo A de la izquierda hay un resorte, y si a ese resorte le aplicamos una fuerza en este punto A', ¿qué es lo que le va a pasar? Toda la parte del resorte hasta el punto A' se va a elongar, pero más abajo no se va a elongar. Sin embargo, en este otro resorte, si aplicamos en el punto B de segunda la fuerza, se va a elongar todo el resorte. Por lo tanto, ¿por qué? Porque es un cuerpo deformable. En cambio, nosotros, con el tercer principio de la estática, explicamos y demostramos demostramos lo siguiente. Con el tercer principio de la estática demostramos que si nosotros aplicamos una fuerza P en este punto A, una fuerza P en este punto A, sobre esta recta de acción asociada, y en un punto B aplicamos el tercer principio de la estática, agregamos un sistema de fuerzas nulo, pero cuyas intensidades sean iguales a la fuerza P aplicada en el punto A, sucede que la fuerza P aplicada en el punto A se va de derecha a izquierda, y la fuerza P segunda, ¿no es cierto?, que está aplicada en el punto B, se va de izquierda a derecha. También son dos fuerzas opuestas, y por lo tanto, también por tercer principio de la estática lo puedo pintar. Y por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda que aquí tenía al principio, en la figura de la izquierda, ¿no es cierto?, tenía una fuerza aplicada en el punto A, y acá tenemos una fuerza en el punto B, y el efecto sobre el cual no se ha modificado. Entonces, esto solamente es posible hacerlo, considerar el efecto de una fuerza que se traslada a lo largo de su recta de acción no se modifica, siempre y cuando el cuerpo sea rígido y indeformable. Porque en este caso, como vemos, si el cuerpo es deformable como este resorte, el efecto es diferente.
Bueno, ok, entonces, rápidamente, tenemos que tener en la mente el primer principio de la estática, el paralelogramo de fuerza, el cálculo de la resultante, el segundo principio de la estática, habla a ver, en el primer principio de la estática, sí, remarco lo siguiente. En el primer principio de la estática, remarco que el efecto de dos fuerzas es igual al efecto de la resultante. Eso es lo más importante. Que dos fuerzas sobre un cuerpo pueden ser reemplazadas por su resultante y el efecto sí se reemplaza por su resultante. Y cómo encontramos la resultante, ya lo explicamos la clase pasada. El segundo principio de la estática es que dos fuerzas para que se equilibren es necesario que sean opuestas. El tercer principio de la estática dice que es posible quitar un sistema de fuerzas solo por un elemento estructural, por un cuerpo sin elemento. Y el cuarto principio de la estática, decimos que era acción y reacción, que es una de las leyes de Newton. Si aplica una acción, va a haber una reacción de igual que el contrario. Y introducimos un concepto muy importante. Esta esfera, ¿no es cierto?, que dibujamos, que está sobre un plano, está en equilibrio, no se mueve. Si yo saco el plano, se cae. Por lo tanto, para volver al equilibrio, tengo que poner una fuerza igual y contraria, obviamente, la reacción. Y decíamos que el plano constituye el vínculo y la fuerza, en este caso menos T, la reacción del vínculo. Y el objetivo fundamental de esta materia es calcular reacciones de vínculo, que es nuestro último tema, nuestro último capítulo de esta materia, el cálculo de reacciones de vínculo. Okay. Vamos a pasar ahora a ver algo de lo que es un momento estático de una fuerza. Esto lo han visto en física también ustedes en el colegio, lo han visto en física en la universidad, en física. Pero vamos a empezar a ver también esto. Y vamos a decir que por definición, el momento estático de una fuerza es el producto de la intensidad de una fuerza por una distancia. Es decir, que si nosotros tenemos una fuerza P, a ver, voy a ir a fijar, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una fuerza, voy a hacer una fuercita por aquí, cualquiera. ¿Sí? Esta es una fuerza. Para conocer una fuerza, decimos que tenemos que conocerla en dirección, intensidad y sentido. Esta es una fuerza P. ¿Sí? Y está en un cuerpo rígido y deformable. Y tenemos un punto cualquiera del plano, ¿sí? Tenemos un punto cualquiera del plano, voy a trazar un puntito, ¿sí? Un puntito, ¿sí? A ver, voy a tratar de ampliar para que lo veamos mejor. Entonces esta es la fuerza P, que tiene una intensidad, una dirección y un sentido. Y aquí tengo un punto O, ¿sí? Un punto O que se le llama centro de momento, ¿de acuerdo? El punto centro de momento. Por definición, se llama momento estático de una fuerza que lo vamos a distinguir con la letra N, igual a la intensidad de la fuerza, tanto por la distancia que existe entre la fuerza y el centro de momento. Ustedes saben matemáticamente que cuando hablamos de distancia, entonces siempre decimos que medimos una distancia de forma
perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la distancia a la fuerza, y esta distancia de a la fuerza es lo que hace el producto de la intensidad de la fuerza por la distancia. Esta distancia está medida siempre en forma perpendicular. Y vamos a decir que por definición el momento estático de una fuerza con respecto a un punto es igual al producto de una fuerza por su distancia, donde el punto O es que lo vamos a llamar centro de momento. ¿Sí? Centro de momento del punto O es respecto al cual tomamos momento. En el caso de tener una fuerza, voy a tomar esta otra fuerza, ¿sí? Voy a tomar un centro de momentos, voy a tomar otro centro de momentos, y que supongamos que esté ubicado en esta posición, aquí, ¿sí? Que sea el nuevo centro de momentos. Siempre tenemos que medir la distancia de forma perpendicular aquí a la recta de acción de la fuerza. O sea, la recta de acción de la fuerza, ¿se acuerdan que era uno de los parámetros de la fuerza? Decíamos que esta es la recta de acción de la fuerza, ¿sí? Que era uno de los parámetros de la fuerza. Entonces, recta de acción. Entonces, la distancia que tenemos que medir, desde la fuerza, desde el centro de momento a la fuerza, siempre tiene que ser perpendicular aquí a la recta de acción de la fuerza. Quiere decir que siempre tiene que haber, un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados acá entre la fuerza, y le voy a significar acá hay 90 grados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la distancia siempre se mide en forma perpendicular. ¿Sí? Entonces, esta distancia de la fuerza, de la recta de acción de la fuerza al punto, siempre será perpendicular. Si nosotros tenemos que la fuerza es un vector, y decimos que el momento de una fuerza con respecto a un punto que está definido por fuerza por distancia, si la fuerza P es un vector y la distancia D es un escalar, ¿qué me dará como resultado? ¿Un vector o un escalar? Obviamente que un vector. Por lo tanto también el vector es un vector, perdón, el momento también es un vector. Y vamos a ver, y eso lo han visto el físico, y vamos a ver enseguida cómo representamos vectorialmente un vector. Sin embargo, voy a lo siguiente. Al ser un vector, el momento también tiene, si yo tengo un centro de momento como este, y tengo la distancia del centro de momento a la fuerza. Pensemos a ver que este es un pivote, el centro de momento, O, ¿sí? Es un pivote. Y pensemos
que es un brazo rígido, la estancia de, por eso se llama también brazo de palanca. ¿Cómo si aplicamos la fuerza, ¿sí? Y eso es rígido, va a tratar de girar la fuerza que va a tratar de girar alrededor del punto en un sentido horario. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, cuando el sentido que trata de girar una fuerza respecto al centro momento en el sentido horario, ¿sí? En el sentido horario, vamos a decir que tiene un momento positivo. Esta fuerza trata de hacer girar al cuerpo que está aplicado en un sentido horario. Y cuando sea un sentido horario, vamos a decir que el momento es un momento positivo. Y vamos a decir que es un momento positivo, ¿sí? Solamente como una convención. ¿Hay alguna otra bibliografía? Para que no crean que estamos, puedan encontrar ustedes otro libro dice, nos están enseñando mal, porque en este libro dice que el momento horario es negativo. No es convención. Entonces, se conviene en el desarrollo de la teoría, ¿no es cierto?, tomar una u otra dirección, sentido, perdón, pero es como nosotros vamos a convenir. Y yo diría que el 90% de los libros que yo he visto y de lo que van a ver en ingeniería a lo largo de su carrera y después también con los programas de computación, si quieren, la convención normalmente es positivo en sentido oral. En cambio, por ejemplo, si yo tuviera esta fuerza, si yo tuviera esta fuerza y el centro del momento, estuviera a este lado de acá, la distancia, ¿sí? Será desde la recta de la fuerza, o sea, ¿sí? Medido en forma perpendicular al centro momento. Pero en este caso, la fuerza trata de girar alrededor del centro de momento o trata de girar en sentido antihorario. Entonces, en este caso, sí, vamos a decir que cuando gira en sentido antihorario, como es este, pero voy a poner un signo antihorario. ¿Sí? Sigue siendo horario. Bueno, pero por la luz. Ok. Entonces, en este caso, la fuerza trata de hacer girar al cuerpo sobre el centro de momento en un sentido antihorario. En este caso, vamos a decir que la fuerza tiene un sentido antihorario y tiene un signo negativo. ¿De acuerdo? Alguien me está ayudando poniendo estos colorcitos amarillos. ¿Está bien? No hay problema. Mientras lo haga bien, gracias por eso se puede hacer en una tableta para servir. Por lo tanto, el momento estático de una fuerza sí puede ser positivo o negativo. Positivo en sentido horario, negativo en sentido horario. ¿De acuerdo? ¿Por qué se dice que es un vector? Vuelvo a insistir porque el momento es un producto de la fuerza
esto por la distancia. Pero la fuerza es un vector y por lo tanto el resultado tendrá que ser un vector también. Les muestro acá en el libro. Primero vamos a ver este teorema de Sucede que si vemos acá este dibujo, ¿sí? Esta es la fuerza P, esta es la fuerza P, y este es el centro de momentos O, y la distancia es D, y el producto es el polvo. Pero si hacemos una abstracción, de las dimensiones de las unidades de fuerza, ¿no es cierto?, momento y distancia. Si nosotros tenemos que el momento, si nosotros tenemos el momento, si la fuerza P, ¿qué unidades tenía? Tenía unidades de kilogramos, ¿no es cierto? Tenía unidades de toneladas, ¿sí? Y la distancia de tendrá unidades de metros o de centímetros, o si quieren de kilómetros, pero por las dimensiones de manejo de la estructura, nos vamos a manejar kilos, toneladas o metros. Entonces, si estamos multiplicando estas unidades de cada uno de ellos, la fuerza P en kilogramos, en toneladas, por la distancia en metros, en centímetros, vamos a tener las unidades de un momento tendrán que ser ¿qué cosa? Podrán ser kilogramos por metro, podrán ser toneladas por metro, podrán ser kilogramos por centímetro, podrán ser toneladas por centímetro, etc. ¿De acuerdo? Entonces, las unidades de un momento tendrán que ser, obviamente, unidades de fuerza por unidades de longitud. Kilogramos, toneladas, centímetros, centímetros, toneladas, ¿sí? Sigue llegando alguien. Ya estamos hemos llegado a la mitad del libro, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a este tema, si nosotros decimos que tenemos este triángulo, en este triángulo OAB es un triángulo, que es una geometría triangular, un triángulo, y nosotros decimos cuál es la superficie de este triángulo. La superficie de un triángulo, ustedes saben que es base por altura sobre base, ¿cierto? Entonces, la superficie de este triángulo será igual a la base, que es el segmento AB, por la altura, que es esa distancia, ¿no es cierto? Porque la altura de un triángulo, a ver, y les voy a explicar esto porque supongamos que tenemos un triángulo, cualquiera, no necesariamente un triángulo equilátero, un triángulo cualquiera, ¿sí? Si en este triángulo yo tomara la base de uno de los lados, tomara, pero si tomara esta base, ¿sí? y la voy a hacer más gruesa para que la podamos distinguir y le voy a cambiar el color, ¿sí? Si tomáramos esa base, ¿sí? ¿Cuál es la altura? La altura será la distancia que existe. ¿Desde dónde? La distancia que existe
al vértice opuesto, pero medido en forma perpendicular. ¿De acuerdo? Si tomamos esta base, ¿sí?, su altura, y esta es la base de 1, ¿sí?, la altura H1 tendría que ser esta. Sin embargo, si tomara esta otra base, si tomara la base de abajo, ¿cuál es la correspondiente altura? La correspondiente altura para esta base será una distancia desde la base hasta su altura medida en forma perpendicular, que sería X. ¿Okay? Y si yo tomo este otro lado como base, ¿sí?, este otro lado como base, esta base de acá, la altura tendría que ser la distancia que existe desde aquí hasta, de forma perpendicular, hasta el vértice opuesto. Entonces, si volvemos a esto, la superficie de este triángulo será la base, que es el segmento AB, por la altura, que es esta distancia. ¿Por qué? Porque la distancia del momento se mide también en forma perpendicular. El momento es igual a base por altura, el momento es igual a fuerza por distancia. Veámoslo acá a nuestra pizarra. Si nosotros tenemos esta fuerza, ¿sí?, y este es el centro de momento, ¿sí?, y formamos un triángulo entre el centro de momento, el origen de las fuerzas y el centro de momento y el extremo de la fuerza, me va a dar un triángulo. El momento, por definición, el momento es igual a P por D. Pero si nosotros tomamos este triángulo, la superficie de este triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. La base por la altura sobre 2. Por lo tanto, la superficie del triángulo será igual, ¿sí?, a la base. Pero la base es la intensidad de la fuerza, ¿sí?, por la altura, que es la distancia, dividido 2. En otras palabras, ¿sí?, si el momento es T por D y la superficie es T por D sobre 2, existe una relación que si yo multiplico por dos veces por la superficie, ¿a qué me dará igual? Me dará igual al momento. Porque si yo este 2 de acá lo llevo acá, multiplico la superficie por 2, me va a dar igual acá. Quiere decir que haciendo abstracción de las unidades que puede tener una superficie y las unidades que tiene un momento, el valor numérico del doble de la superficie es igual al valor numérico del momento. Bueno, con eso se demuestra uno de los teoremas más importantes de la estática, y que además lo van a utilizar en la teoría de las estructuras, lo van a utilizar a cada paso. Y vamos a ver de qué se trata. Se los voy a citar acá para no tener que hacer todo esto vivo. Vean, aquí tenemos dos fuerzas, ¿sí? Una fuerza P sub 1, una fuerza P sub 2. Y por el primer principio de la estática,
el paralelogramo de fuerza. Si yo formo un paralelogramo, se hace una paralela a la fuerza 1, una paralela a la fuerza 1 por aquí, el segmento NQ, ¿sí? Y otra paralela al segmento AN, que es la fuerza P2, forma el famoso paralelogramo. Por lo tanto, la resultante es la resultante R, que está acá por la diagonal de la fuerza. Vamos a hacer una construcción geométrica, ¿sí?, para hacer la demostración de esto que se llama el teorema de Varignon. Y el teorema de Varignon está enunciado acá. Dice que el momento de la resultante de dos fuerzas concurrentes con respecto a un punto contenido en el plano de la misma es igual a la suma algebraica de los momentos de las componentes con respecto al mismo punto. Vuelvo a repetir. Dice, el momento de estas dos fuerzas, P1 y P2, con respecto a un punto cualquiera de su plano, que es este punto O, dice que es igual al momento de la resultante. El momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza P1 con respecto a el momento de P2 con respecto a O. Este es el famoso teorema de Varignon. Acá lo tenemos, el teorema de Varignon. ¿Sí? El teorema de Varignon es un teorema que también lo vamos a utilizar como 1 más 1. ¿Sí? A cada rato. Entonces necesitamos muy bien en nuestra memoria que el momento de una fuerza con respecto a un punto, ¿no es cierto?, de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza. A lo largo, y este es un concepto muy importante, a lo largo de la teoría de la estructura, van a ver ustedes que se plantean ecuaciones. Y hay dos tipos de ecuaciones fundamentales. Unas son ecuaciones de proyección, que vamos a ver enseguida, y otras son ecuaciones móviles. Y el concepto fundamental es que el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza componente. Cuando una estructura esté en equilibrio, su resultante va a ser cero, ¿sí? Por lo tanto, si el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza, una de las principales ecuaciones es que la suma de las componentes es igual a cero. Para que el momento de la resultante sea cero, la suma de los momentos de las componentes tiene que ser igual a cero. Pero voy a decir esto después con más detalle, porque son los dos tipos de ecuaciones que van a ver en todo, absolutamente en todo el desarrollo de la teoría de la estructura, se van a plantear este tipo de ecuaciones. Veamos qué dice el teorema de Varignon. El teorema de Varignon dice lo siguiente. Si yo tengo un centro de momento O aquí, ¿sí?, si yo tengo un centro de momento O en este punto, acá está el centro de momento, ¿sí? Tengo una fuerza, ¿sí? Tengo una fuerza P1 que está acá, ¿sí? La P1 está aquí. Tengo otra fuerza P2 que está aquí. Y he formado el paralelo de fuerza y he encontrado la respuesta. El momento, por lo que acabamos de decir, el momento de la fuerza P1 y P2, su suma tiene que dar el momento resultante. Vamos a hacer la siguiente construcción geométrica, ¿sí? Vamos a trazar en una recta perpendicular a O, ¿sí?, que es desde el origen de la fuerza hasta el centro momento. Vamos a trazar esta recta, ¿sí?, esta recta del punto 9 falla, esta recta
esta recta AFS, ¿de acuerdo? Esta recta FS, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a proyectar sobre esta recta, ¿sí? Cada uno de los puntos que tenemos aquí. Es decir, acá tenemos un punto, tenemos un punto A, ¿sí? Tenemos este punto A. Tengo este punto A y lo vamos a proyectar sobre esta recta FS y por lo tanto me va a dar este punto aquí. Este punto M, ¿sí? Este punto M, ¿sí? Lo vamos a proyectar sobre esta recta. Obviamente cuando hablamos de proyectar estamos haciendo una proyección ortogonal, o sea que aquí hay 90 grados. Entonces acá tenemos 90 grados y tenemos este punto M' y así el punto N, lo proyectamos sobre SS y vamos a tener el punto N' y también el punto Q, ¿cierto? Lo vamos a proyectar y vamos a tener el punto Q'. ¿De acuerdo? De esa manera tenemos cada uno de estos puntos proyectados. Bien. Y ahora decimos lo siguiente. Utilizando este concepto. Utilizando este concepto que habíamos dicho acá de la fuerza por distancia y que la superficie del momento, el doble de la superficie es igual al momento. Utilizando este concepto vamos a ver qué pasa. Si decimos que la superficie del triángulo AOAM, que es la unión, que lo que estamos haciendo es lo mismo que estamos haciendo acá, unimos la fuerza P, ¿no es cierto?, con el centro momento en el origen y en el extremo, y si vemos acá, uniendo el origen de la fuerza P con el centro momento y su extremo con el centro momento, tenemos esta superficie de este triángulo OAM. OAM. Por definición de superficie, será igual a base por altura sobre 2. Si nosotros tomamos la superficie, la base OA, ¿cuál será la altura de este triángulo? En este triángulo, vuelvo a repetir, OAM, si yo tomo como base el segmento OA, ¿sí? ¿Cuál será su altura? Su altura será esta distancia desde la base, ¿cierto?, hasta el vértice opuesto. Pero este segmento que pintado acá en rojo, ¿sí?, es este mismo segmento que está acá, porque estas proyecciones hemos visto que son ortogonales. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, la superficie de este triángulo AOM será igual a la base, que es OA, por la altura. ¿Por qué no puedo volar?
Por favor, controlen su micrófono. ¿Sí? Norma está con el micrófono abierto. En la parte de izquierda, en la parte de abajo, a la izquierda, usted tiene un microfonito con el cual tiene que apagar su micrófono. Volvamos. Entonces, la superficie del triángulo OAM, la superficie del triángulo OAM, es igual a la base OA por su altura, que es este segmento de acá, que es A', M' sobre 2. De la misma manera, vamos a borrar esto. De la misma manera, si tenemos en consideración la, la superficie de la otra fuerza, es decir, la superficie de la fuerza P sub 2. De nuevo, el triángulo formado por el centro momento, la fuerza P sub 2, ¿no es cierto? Este triángulo OAM. ¿Cuál será su superficie? Su superficie será OA, que es la base, nuevamente la misma base, OA, por la altura, ¿sí? Por la altura, que en este caso será la altura perpendicular a su base, ¿sí? Que será este segmento. Pero este segmento es igual a este segmento de acá, porque su proyección ortogonal. ¿De acuerdo? Entonces la superficie del triángulo OAM, la superficie del triángulo OAM será igual, ¿no es cierto?, a esto de acá, a OA, que es la base, OA, que es la base, y la altura, que es este segmento de acá, que es igual a la prima M. Muy bien. Digamos. Y ahora, si tomamos la resultante, ¿sí? El triángulo que forma la resultante es el triángulo AO, ¿sí? AOQ. Y de nuevo, ¿cuál será la superficie de este triángulo? La superficie de este triángulo será su base que es AO, y su altura, que es la altura desde el vértice opuesto, ¿no es cierto?, en forma perpendicular. Y por lo tanto la altura esta es A'. Por lo tanto, la superficie del triángulo OAQ' va a ser igual a esta expresión de acá, ¿sí? A esta expresión de acá, a esta expresión de acá, que será OA, que es la base, por la altura, que es A'Q' sobre 2. Oye, y ahora tomamos en consideración que este segmento de acá, A', este segmento de acá, A'Q', ¿sí? Es la suma del segmento A'M', es la suma del segmento A'M', lo voy a dibujar acá, este de aquí, A'M', más el segmento M'Q', más el segmento M'Q'. O sea, este segmento A'Q' es igual a este segmento A'M' más M'. No hay por dónde perderse, es la suma de dos. Sin embargo, podemos ver que el segmento M', el segmento M'Q', es la proyección de MQ. Pero MQ es
el lado de MQ es el lado que es igual a la fuerza superior. Por lo tanto, sus proyecciones tienen que ser iguales. De nuevo, el MQ es igual y paralelo a AM. Por lo tanto, sus proyecciones M, Q', será igual a la proyección de P2, ¿no es cierto?, que es igual a prima M'. Por lo tanto, puedo escribir ¿sí? Es una Q' es igual a A', M' más A', M'. ¿Sí? Volvamos acá. El segmento A', ¿sí? El segmento A', Q', es igual a el N', Q', A', M'. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este segmento A', M', su proyección es la proyección de este de acá, que es este mismo acá, que N'. Si nosotros hacemos ahora vamos a borrar un poco la pizarra. Si ahora nosotros reemplazamos este valor M', Q', que es igual a prima M', en esta expresión de acá arriba, nos va a decir que este prima A', Q' es A' M' más A' M', porque estoy reemplazando el M', Q' por A' M'. Si eso lo reemplazamos en esta expresión inicial que teníamos aquí de la superficie de este triángulo, ¿sí? De la superficie de este triángulo, nos va a dar que obviamente aquí vamos a poder sacar factor común, ¿no es cierto?, que es AO. Fíjense que si hago la sumatoria, puedo sacar factor común que la superficie AOAQ, que OAQ es la superficie que forma la resultante. Es igual a un medio OA, que es factor común en esta suma de esta de acá, ¿sí? Por A', M' más N'. Pero esta relación de OA, M', A' es igual a la superficie de este triángulo, y esta multiplicación de OA multiplicado por A', N', es la superficie del otro triángulo. En consecuencia, ¿sí? Está en el otro lado de la página. En consecuencia, al hacer esta suma, ¿sí? Me queda que la superficie del triángulo OAQ, que es la superficie que definida por la resultante, es igual a la superficie definida por la fuerza 1 y más la superficie de la fuerza de la superficie definida por la fuerza estructural. Por lo tanto, si ahora yo multiplico esto por 2, ¿no es cierto?, y tengo en cuenta esta relación que hicimos acá, que el doble de la superficie es igual al momento, si hacemos esta relación, ¿sí?, vamos a tener que el momento de la resultante es igual al momento a la suma de los momentos de las dos fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hemos demostrado el teorema de Varignon, ¿sí? Y si nos vamos nuevamente a la definición que habíamos visto del teorema de Varignon, estaba por acá. De nuevo, el teorema de Varignon, el momento de la resultante de dos fuerzas concurrentes con respecto a un punto contenido en la misma, o sea, en un punto en el plano contenido de la fuerza, las mismas fuerzas, es igual a la suma algebraica
de los momentos de la fuerza componente con respecto al mismo tiempo. De nuevo, el momento de la resultante es igual a la suma algebraica del momento de la fuerza P1 y el momento de la fuerza P2. Eso es lo que nos está diciendo el teorema de Varignon. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta hasta aquí. Ingeniero. Sí, señor. El punto O se puede poner en cualquier parte de la recta O, no necesita estar necesariamente ahí. Perdón, de nuevo. El punto O con el que vamos a hacer los El momentos. punto 2. ¿Cuál es el punto 2? El punto O. ¿Dónde tiene que estar? ¿Puede estar en cualquier parte de la recta AO o puedo ponerlo siempre ahí? A ver, te explico de nuevo. Voy a ir a graficar. Yo tengo una fuerza y tengo un centro de momento en alguna parte y la definición de momento es fuerza por distancia. ¿Dónde está el centro de momentos? Va a depender del problema físico que tengamos. Lo que nos está definiendo, lo que nos está definiendo acá el problema de Varignon es solamente una demostración de que si yo tengo esta fuerza P1 y tengo esta fuerza P2 y estas son resultantes, y lo que ha hecho es una sola cosa, geométricamente. Lo que ha dicho es que vamos a trazar una recta perpendicular a la recta que une, ¿sí?, esta AO, ¿sí? Vamos a trazar esta recta SS. Nada más. Y a partir de ahí se genera la demostración del teorema de Varignon. O sea, no es donde pongamos el punto O. El punto O está en alguna parte. Si yo hubiera tenido una fuerza como esta, voy a ir al otro lado, porque así no se puede usar. Si yo hubiera tenido, vamos a borrar, vamos a pasar. Al final, pues, viene desde el occidente. La cuina. La cuina. A ver, si yo hubiera tenido esta fuerza como esta, aquí, hubiera tenido otra fuerza como esta, acá, ¿sí? La resultante hubiera sido el trazar el paralelogramo de fuerzas, ¿sí? Por favor. Mamá. Wow. ¿Quién está conmigo? Muy bien. La resultante hubiera sido, ¿sí?, una fuerza que va desde aquí, desde el origen hasta aquí. Si yo hubiera tenido un centro de momentos, si el centro de momentos hubiera sido, por ejemplo, este de acá, ¿sí?, si el centro de momentos hubiera sido este, ¿sí?, la demostración me hubiera obligado a decir, desde el origen de la fuerza hasta el centro de momento trazo una recta, que sería la recta que tenemos acá, ¿sí?, que tenemos una recta AO. Desde el origen de la fuerza hasta el centro de momento hubiéramos tenido que trazar esa recta. Y
hubiéramos tenido que hacer, ¿sí?, sobre una perpendicular a esta recta, hubiéramos tenido que hacer las proyecciones de cada uno de los puntos en forma perpendicular para poder hacer la demostración del teorema de Varignon. Tendríamos que hacer todas estas proyecciones. Entonces, el único tema que hemos visto que nos dice la demostración es que desde el origen de la fuerza trazamos una recta, ¿sí?, hasta el centro de momento. Y aquí formaremos los triángulos. El triángulo de la fuerza P1, desde el origen hasta su extremo, me da una superficie, ¿sí?, me va a dar una superficie de un triángulo, y después otra superficie de la otra fuerza con centro de momento, y después otra superficie desde el extremo y el origen del rectángulo de la resultante. Lo único que aquí lo hace en forma horizontal esta, ¿no es cierto? Entonces, este centro de momento puede ser cualquier parte. Lo único que lo hizo horizontalmente para que la demostración salga un poco más limpia, pero se puede hacer también, se puede hacer la demostración, ¿no es cierto?, con un esquema como no sé si eso responde la pregunta. Sí, gran ingeniero. Okay. Una pregunta. Sí. Esta recta que puso de punto hacia abajo, ¿por qué la representación y la aplicación en paralelo, o también se puede poner así vertical como lo tiene el libro? No le entendí esa parte muy bien. ¿Esta de aquí? Sí, esa misma. Ya. Porque la demostración dice, para poder hacer la aplicación, para poder hacer la aplicación esta de aquí, ¿sí?, de que el momento es el doble de la superficie, ¿sí? La demostración dice que, vuelvo al dibujo de acá, que esta recta SS respecto a la cual proyecto debe ser perpendicular a la recta, o sea que aquí hay 90 grados. Entre la recta A o su proyección acá hay 90 grados. Por eso es que cuando yo hice en mi pizarra, cuando hice esto de acá, entonces por eso tracé esta recta, ¿no es cierto?, que sea perpendicular a esta, y esta de aquí la tracé perpendicular, o sea que aquí, ¿no es cierto?, que aquí habrían también 90 grados. ¿Está claro? ¿El por qué? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Conclusión de todo esto. Sí, el teorema de Varignon, nos vamos a cansar de teorema el momento de que la resultante es igual a la suma de y a la suma algebraica de los momentos de la fuerza. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, ¿qué la tenemos? Me falta un poquito. A ver, yo quisiera que para avanzar un poco más, nosotros podamos, que ustedes vayan leyendo algo antes de entrar a clase, por favor. Creo que están con bastante tiempo. ¿Sí? Entonces, les voy a dar unos prácticos para que hagan, ¿sí? Vamos a hacer prácticos para que empiecen a hacer ya cálculos matemáticos con esto que estamos viendo, ¿de acuerdo? Bien. Para eso les voy a explicar algo más, no tan difícil.
Hemos dicho que la representación gráfica que tenemos que representar gráfica y analíticamente las fuerzas. Vamos a hacer una representación analítica de una fuerza. Okay. Entonces, veamos si es analítica, necesariamente tenemos que tener la representación en un par de ejes coordenadas. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer más vertical. Si yo tengo un par de ejes X y Y, como esto, ¿sí? Un par de ejes X y Y. Vamos a ver cómo representamos analíticamente una fuerza, ¿sí? Representación analítica de una fuerza. Cuando hacíamos una representación analítica, ¿sí? Gráfica de una fuerza, ¿sí? Lo que hacíamos era trazar un vector, ¿no es cierto? Trazar un vector. Y con esto lo llevábamos en escala, como ya hemos aprendido. Pero si vamos a trazar analíticamente, representar analíticamente, necesitamos en esta representación analítica, ¿qué cosa? Necesitamos primero tener analíticamente los 4 parámetros de la fuerza. Por lo tanto, yo voy a decir esta fuerza P igual a XX. Estoy ya con el valor de qué cosa? Con el valor de la intensidad de la fuerza. Ya tengo uno de los parámetros. Ya he dicho cuál es la intensidad de la fuerza. Ahora necesito un punto de la recta de acción de la fuerza. ¿Se acuerdan que hemos demostrado que una fuerza se puede trasladar, ¿no es cierto?, a lo largo de su recta de acción? Si esta fuera la recta de acción de la fuerza, la NN que veíamos al principio, si esta es su recta de acción. O sea, nosotros podíamos trasladar la fuerza a lo largo de su recta de acción, pero necesitamos conocer apenas un punto de su recta de acción, porque ya conocemos la recta de acción. Entonces, analíticamente vamos a definir un punto de su recta de acción, ¿no es cierto?, en este punto, ¿no es cierto? Y este punto, ¿sí? Llamémoslo este punto A. Pero ese punto analíticamente tiene una coordenada, ¿de acuerdo? Entonces tendrá una coordenada, ¿sí? Tendrá coordenada tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, ¿sí? Por lo tanto, acá tendremos, ¿sí?, una coordenada y acá tendremos, ¿sí?, otra coordenada de la fuerza. ¿Sí? Obviamente siempre medidas perpendicularmente. Entonces necesitamos una coordenada Y sub A, una coordenada Y sub A y una coordenada X sub A. Por lo tanto, ya tenemos otro parámetro. ¿Cuál es? ¿No es cierto?
dónde está aplicada la fuerza, su coordenada X y su coordenada Y sub A. Para definir exactamente la fuerza, hasta ahora hemos definido apenas el punto de aplicación de la fuerza en el punto A, pero la fuerza teóricamente, ¿sí? Voy a sacar esto, y teóricamente la fuerza esta está libre todavía. Si yo quisiera definir exactamente la dirección de la fuerza, lo podría hacer, ¿qué cosa? Fijando otra coordenada. Sin embargo, ¿sí? Aquí vamos a tomar una convención y que lo van a utilizar por muchos años. Y vamos a trazar un ángulo desde una paralela al eje X, una paralela al eje X, ¿sí? Que pasa por la fuerza, por el origen de la fuerza, ¿sí? Y un ángulo que va desde esa paralela al eje X hasta la fuerza. Este ángulo. Y este ángulo es un ángulo que vamos a llamar un ángulo alfa. ¿Sí? Llamarlo este alfa, ¿sí? Vamos a llamar un ángulo alfa. Este ángulo de acá lo vamos a llamar alfa. La característica de este ángulo alfa es que siempre lo vamos a medir en forma antihoraria. ¿De acuerdo? O sea, siempre desde el eje X hacia la fuerza. Siempre. Y vamos a decir que ese ángulo, se llama el argumento de la fuerza. ¿Sí? Aquí lo llama alguna bibliografía. El argumento de la fuerza. Es el ángulo. Vuelvo a repetir. Es ángulo que debería girar el eje X hasta coincidir con el sentido de la fuerza. ¿Estamos? Es decir, que si yo tuviera una fuerza así, la paralela al eje X sería esta, paralela al eje X, y el ángulo alfa tendría que medirse desde acá, desde el cero, en este sentido. Siempre en sentido antihorario. Si yo tuviera una fuerza como esta, voy a hacer otra fuerza, y si la fuerza estuviera así, si yo trazo una paralela al eje X ahora acá, ¿sí? Una paralela al eje X, el ángulo será desde el eje X medido en forma antihoraria hasta que el eje X coincida con el sentido de la fuerza. Y si yo tuviera en el otro cuadrante, una fuerza como esta, ¿sí? Una fuerza como esta. Y si yo trazo acá una paralela al eje X, el ángulo de esta fuerza es desde el cero de la X positiva, siempre medido en forma antihoraria, hasta que coincidir con el sentido de la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la representación analítica de una fuerza, ¿sí? Analítico de una fuerza, ¿cuál será? Tendré que tener los parámetros
Uno, el punto de concurrencia de las fuerzas, el punto de concurrencia, el punto de concurrencia de la fuerza, que estaría dada por un punto, en este caso el punto A, de coordenada X sub A, ¿sí? La intensidad de la fuerza, ¿sí? La intensidad medida en kilogramos, en toneladas, es igual a un cierto valor. Y la dirección y sentido, la dirección y sentido, o sea, la recta NN de la fuerza, la recta NN, va a estar dada por su argumento, por el argumento, por su argumento. ¿De acuerdo? Que sería el argumento alfa. Vamos a ver si encuentro el alfa por aquí. Bueno, si escribe alfa le sale ingeniero. No me entiendo. Bueno, no importa, no perdamos tiempo en ¿sí? Pero será digámoslo por acá, un impulso, el argumento agastado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a buscar las cosas. Bueno. Ok, entonces, si por ejemplo ahora ponemos la, ¿no es cierto? Si A es de coordenadas 5,3 y que tiene 10 toneladas, ¿sí? Y que tiene un ángulo de 120 grados, ¿sí? 120 grados. Voy a tratar de hacer un grado aquí. Bueno, tampoco voy a perder tiempo. 120 grados, ¿ok? Yo tendría que trazar un par de coordenadas. Voy a volver a trazar este par de coordenadas hasta abajo. ¿Sí? Y ahora voy a trazar el dato que es igual a 5. Voy a pasar una ficha de cada 5 unidades, ¿sí? Y mediré 5 unidades en horizontal, la voy a poner más horizontal, y mediré 3 unidades en escala, ¿sí?
En escala mediré 3 unidades en y acá tendré que poner la fuerza, ¿sí? A 5 y 3, a 5 y 3. Ahí tendré que poner, ¿qué cosa? Ahí tendré que poner la fuerza. Tiene el argumento de 120, entonces tendré que tener, a partir de aquí, tendré que ir hasta nada, su coordenada ¿sí? Tengo el punto de aplicación de la fuerza, de donde parte la fuerza, ¿sí? Y tengo a partir de la horizontal, a partir de ahora, con función que es dual del eje positivo, de las X, del eje positivo de las X, en sentido factorial. De esa manera vamos a hacer la representación analítica.
Punto A, lo voy a poner acá, de coordenadas, a ver, 2,3, ¿ok? O sea que ese punto de coordenadas 2,3 más o menos va a estar aquí, está eh, 2 en X, 3 en Y, ¿ok? Ese es el punto, A. Van a tomar otro punto, ¿sí? De coordenadas, un punto B de coordenadas, y vamos a ver, de coordenadas más o menos aquí, de coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, y en Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 5, 8. 5, 8. Y van a trazar una recta, ¿sí? Van a trazar una recta entre este punto y este punto. O sea, van a tener esta recta. ¿De acuerdo? Después van a tomar otro punto de coordenada como este. Aquí más o menos, y vamos a hacer otra recta. Y este será de coordenadas X, de coordenadas X, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya no veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aparentemente. ¿Sí? Coordenadas, un punto, este decíamos que era el punto B, este va a ser el punto C, y ese punto C va a ser de coordenadas, ¿cuánto dijimos C? 11, ¿no? Sí. 11, 11, 11. Perdón, estas no son negativas, no sé por qué me han salido.
negativa. Este, 11 coma, digamos cuánto. Sí. Sí, ok, 11,6. Y después vamos a trazar una, esto es a la pura geometría, ¿de acuerdo? A la pura geometría. Vamos a trazar el punto D trazando una paralela, que vamos a formar un paralelogramo geométrico, no expuesto, un paralelogramo expuesto, ¿sí? donde caiga esas coordenadas, las miden después, ¿de acuerdo? O sea, trazan la paralela a esta y verifican cuánto es las coordenadas de este punto, ¿sí? En coordenadas. Bien, y ahora van a hacer lo siguiente. A cada uno de estos segmentos los van a proyectar, ¿sí? ¿Sí? Sobre el eje X y sobre el eje Y. Vamos a proyectar un poquito más de toda esta proyección, ¿sí? Vamos a proyectar todos estos segmentos cada uno de los segmentos acá, y por lo tanto van a medir en escala cuánto vale A, B proyectado en el eje X, A, B proyectado en el eje X, no sé por qué no me deja A, B mayúscula, A, B, X, ¿sí? La AB proyectada, o sea que es este segmento de aquí su proyección. La proyección del segmento ACX la proyección del segmento BDX la proyección del segmento CDX, ¿de acuerdo? O sea, la proyección de este segmento, ¿sí? Proyectada en el eje X, ¿sí? Que va a ser el segmento este de aquí, proyectado a BX, el ACX, se los voy a ir mostrando. El ABX va a ser porque va a ser este segmento. El ACX, que va a ser este segmento de acá, voy a poner un poquito más abajo, y desde aquí hasta aquí. Es lo mismo con el AB, el BD y el AC. Por un lado. Y lo van a medir en escala, ¿de acuerdo? De la misma manera, ¿sí? De la misma manera van a proyectar los segmentos. Esto es para que vayan teniendo también práctica con la parte de dibujo. Van a proyectar sobre el eje Y. Ahora los colores van a proyectar sobre el eje Y
segmento AB van a proyectar sobre el eje Y, el segmento AC, van a proyectar sobre $900 kilogramos y que tiene un ángulo cuya recta de acción, vamos a hacer lo siguiente, cuya recta de acción esté en la, en la diagonal de este cuerpo. Para esto voy a dibujar la diagonal. En la diagonal de este, o sea que su recta de acción de esta fuerza, su recta de acción de esta fuerza está en la diagonal. La voy a poner en esta recta de acción. Está en esta dirección. O sea, la recta de acción está en la diagonal de esta dirección. Este lado vale 10 metros y este vale 8 metros.
van a tener que dibujar este cuerpo en escala de dibujo. Van a tener que poner esta fuerza en escala, ¿sí? Esta es la fuerza P1. Y aquí hay otra fuerza P2 que vale P2. Por decir P2 que valga 1200 o 1500 kilogramos. ¿Ok? Y quiero que encontrar el resultado. Encontrar el resultado. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Puedo alejar un poco la imagen, ingeniero, por favor? Para que le saque fotito. Sí. Sí. Voy a poner. Ya. Ahí estamos. Ahí está. Gracias. Ok, entonces hacen esos dos ejercicios. Se lo voy a cobrar. ¿Estás armando la auxiliar? ¿Estás en la clase? Creo que no está. Bueno, voy a hablar con Armando para que después me ayude para que ustedes le vayan mandando, cuando yo diga a Armando, hacemos esto. Estos jóvenes, por hoy hemos cumplido nuestras 2 horas de visita. Pero, a ver, no sé si se los dije el primer día de clase. El primer día de clase hicimos una explicación de la forma de trabajar, que vamos a hacer ejercicio. Cuando volvamos a clase, me van a presentar todos los ejercicios que les voy dando. Entonces, ya hemos dado alguna tarea, ¿no es cierto? Ya hemos dado la tarea que tengan en su carpeta de práctico. Van a tener el programa de la materia, que tengan el pensum de la materia, que obtengan los pesos específicos de los materiales, y estas son. Y otra tarea que hicimos también es que hagan 2 preguntas, que las contesté por WhatsApp inmediatamente después que hicieron las preguntas. No sé si quedó alguna pregunta sin contestar, pero estamos en ocasión de seguir haciendo preguntas. Quiero ocupar parte del tiempo de la materia, a veces en clases unos 5 o 10 minutos, para, como les decía, enseñar ingeniería. Y todas estas cosas parten desde consultas que ustedes han realizado. Entonces, si no he contestado las preguntas, todas las preguntas que hicieron por WhatsApp, en la próxima clase voy a responder algunas preguntas o otras preguntas que quiera hacer cualquier otro en relación a la ingeniería. Entren a internet, miren, busquen ingeniería, busquen edificio, busquen. Hoy tienen a la mano la información del mundo. Entonces, no es posible que no hagan preguntas. Háganse viajes sobre estructura, viajes sobre edificio, viajes sobre lo que quieran a través de internet. Háganse puestos por entrenamiento y pregunten acá. Lo que yo no sepa lo voy a preguntar, y lo que sepa lo voy a preguntar. Entonces, vamos a ocupar parte de eso. Y después el otro tema era que vamos a hacer prácticas todos los días. Y todos los días van a tener que presentar las prácticas. ¿Sí? Entonces, no sé cómo vamos a hacer en esta época, pero lo que sí, en el día que estemos en clase, físicamente van a tener que presentar su carpeta de práctica. Y
Vuelvo a repetirles lo que les dije el primer día de clase. El que no hace práctica, no aprueba. Si no aprueba, no porque no hace práctica y yo lo voy a pasar. No aprueba porque no sabe. Entonces, esta es una metodología de enseñanza, continua, ¿de acuerdo? Continua. Todos los días tenemos que estar estudiando, todos los días tenemos que estar haciendo práctica. Y les aseguro que al fin del semestre, los que llegan hasta el fin del semestre no se retiran, van a ver que aprueba prácticamente. He tenido ya semestres que había 0 aplazado y con unos resultados espectaculares, realmente espectaculares, notas 80, 90 y estamos a 100. Entonces, aplíquense, jóvenes, ¿sí? Aprovechen este tiempo que no están ¿Están pasando alguna otra clase virtual? No. Bueno, entonces ahí tienen el libro de FLIE para leérselo todos los días, por lo menos un par de horas. En serio, jóvenes, por favor, quieren ser ingenieros, sean ingenieros de verdad, ¿no es cierto? El ingeniero está investigando todos los días. Posiblemente yo casi todos los días estoy investigando, ya es verdad. No sé, sigo investigando, sigo estudiando, sigo practicando, sigo desarrollando un programa, haciendo software, pero casi todos los días, porque no se pueden quedar, no se pueden quedar. Si no están haciendo nada, ahí tienen el libro, ¿cierto? Métanle, estudien, lean hasta donde les he dicho que lean, ¿no es cierto? Estudienlo y más bien yo voy a hacer preguntas, voy a hacer preguntas sobre lo que leyeron y responderles las preguntas. ¿Ok? Muy joven, muchas gracias. Hasta luego. Pero ingeniero. Hasta luego. Ya lo dije. Un abrazo.